Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días. Hoy, en nuestra iglesia del Perú, celebramos la fiesta de San Francisco Solano, presbítero, santo peruano. Pidamos por todos los misioneros y misioneras que dan todo de sí por la vida y dignidad de los demás. El Evangelio del día de hoy habla sobre el envío, ¿sí? Sobre el envío que Dios, Jesús, les dice: vayan al mundo entero, vayan, eso es envío. Y proclamen el Evangelio, un envío con una tarea, que es justamente predicar el Evangelio, predicar a Jesús, predicar su vida, su enseñanza. El envío entonces específicamente comporta una tarea. El envío no es para hacer lo que el discípulo quiera o lo que le venga en gana. El envío es para que el discípulo cumpla instrucciones precisas. Y una de ellas es: proclamen el Evangelio, ¿no? Anuncien el Evangelio, anuncien la buena nueva. Esa es la misión que Jesús se encomienda, ¿no? Y para esto hay signos que los acompañan a los discípulos. Sí, hay signos. Dios dice: cooperaba con ellos a través de signos. ¿Y cuáles eran esos signos? Justamente el hecho de curar enfermos, resucitar muertos, perdonar pecados, expulsar demonios. Esos son los signos que acompañan a los discípulos. Dios actúa a través de ellos. Entonces, la predicación del Evangelio es con signos muy concretos. No hay que resistirse a creer, al contrario, hay que creer en Dios para salvarse. Porque el que se resiste será condenado, y el que escuche la buena nueva y la coge en su corazón será salvado. Entonces, la gratuidad de Dios que nos da y nos dice: crean en mí, creer en Él. No ser incrédulos, no ser duros de corazón, sino creer en Jesús, la obra de Jesús, lo que Jesús hace por nosotros, ¿no? Entonces, los discípulos, creyendo en Jesús y el envío y una tarea, pues ellos irán así al mundo. Irán en nombre de Jesús. Echarán demonios, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, pero no les hará daño. Si beben veneno mortal, es decir, son prácticamente inmunes. La protección es realmente sorprendente. Frente al peligro y amenaza de la vida, dice Jesús, no les hará daño nada. O sea, la garantía de seguir con vida predicando, pase lo que pase, la da Dios. La da Dios. Entonces, los discípulos van pues totalmente, diríamos así, embalsamados de la gracia de Dios, ¿no? Embalsamados de la gracia de Dios, completamente inmunes a cualquier tipo de peligro que ponga, digamos así, en juego la vida.
Entonces el que apuesta por Jesús siempre apuesta ganador. Siempre apuesta de aquel que lo va a proteger por encima de todo. No les hará daño nada. Pues Jesús, al anunciarles esta misión, al delegarles poder y al decirles que Él estará siempre hasta el fin del mundo, Él mismo dice, subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. La ascensión, ¿no? Signo del poder absoluto de Dios, signo de la soberanía de Dios en el cielo, estar sentado a la derecha del Padre. Y es el hecho que también a nosotros nos dice, un día cuando subamos estaremos al lado de Él, subiremos con Él. Pero hay que predicar el Evangelio, y por todas partes. Y el Señor irá confirmando con su palabra, con sus signos, irá acompañándonos y estaremos sintiendo de verdad esa compañía, esa cercanía de un Dios. Así lo sintieron los santos como San Francisco Solano, un hombre que con su violín podía alabar a Dios, solía alabar a Dios, un hombre que se consagró totalmente al Señor, un santo que vivió la humildad, la pobreza, pero que fue un religioso misionero, de obediencia, de alguien que cree en Dios y cuanto más pequeños se hacen, como el Evangelio de ayer decía, te doy gracias, Padre, porque estas cosas se las ha revelado a los sencillos y pobres, pues sí, Padre, así te ha parecido mejor. Y se revela a estos pequeños que tienen una necesidad de Dios y encuentran a Dios en su vida y la llenan, y por eso se sienten y son afortunados de ser convocados por Dios. Entonces, el hecho de ser santos no está lejos de nuestras posibilidades, está cerca. Porque la gracia de Dios nunca nos faltará, nunca fallará. Los que fallamos somos nosotros. Pero Dios nos dice ánimo, mucha fuerza. No nos dejamos vencer por el mal. Venzamos al mal a fuerza de bien. Es lo que les invita a hacer Jesús a sus discípulos. Van a predicar el Evangelio a fuerza de bien, no a fuerza de mal. ¿Y signos que los acompañarán? Por supuesto que sí. Son signos que dan vida. Sí, vida y en abundancia. Son signos que dan alegría, gozo a esa gente que no tiene y lo ha perdido. Un familiar ha perdido un trabajo. Dios está en todas circunstancias dando vida, nuevas oportunidades. El hecho de acercarse a nosotros ya es un Dios cercano y prácticamente un Dios que ve, ¿no? Que está olfateando ahí al lado nuestro nuestra necesidad, nuestras carencias, nuestras dificultades. Y nos está animando con su gracia en el camino en el cual hemos emprendido para no desfallecer, para ser fuertes, ¿no? Entonces hay un Dios preocupado por nosotros, pero también un Dios que nos dice que tener los brazos cruzados no es la tarea. La tarea es ir y anunciar el Evangelio con ímpetu, con alegría, con gozo, pero también con fuerza. Se les anuncia a aquellos que necesitan mucho de Dios y nosotros sabemos quiénes son. Pueden estar a nuestro lado, no seamos indiferentes, al contrario, mostremos un rostro misericordioso de Dios, porque Dios nos ama, porque Dios siempre nos perdona. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes, llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.